Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112. TH112 sobre la doctrina de la iglesia. Hasta este punto hemos hablado sobre la iglesia, la disciplina de la iglesia, el propósito de la iglesia y ahora llegamos a este punto del compañerismo. El compañerismo. Y note bien que el compañerismo o la comunión entre los santos es algo importante en la vida de la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, por favor. Estamos en la cuarta subdoctrina aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Note que aquí el compañerismo es obligatorio y es necesario en el cuerpo de Cristo. Obligatorio y necesario dentro de la iglesia. El problema y el desafío que tenemos hoy día y tremendas dificultades es que muchos de los creyentes, entre comillas, tienden a ser llaneros solitarios, son aislados, no quieren nada ver con nadie más, ¿ves? Algo está mal ahí. Mira, una de las características, uno de los rasgos importantísimos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es que hay comunión entre nosotros con propósitos específicos de animarnos, fortalecernos, a pesar que nosotros no somos perfectos. Ahora, note que el compañerismo, ¿no? Una de las llaves del crecimiento espiritual ocurre cuando los cristianos comparten su caminar con Dios en una atmósfera de amor y respeto. El compañerismo ocurre cuando todos se comunican en amor con otros creyentes y toda la asamblea se fortalece como resultado. Note bien que en el mundo, ¿no? En el mundo nosotros nos reunimos por varias razones. Pero cuando llegamos a la iglesia, esta cosa que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, ¿no? Nosotros no tenemos que invertir uno y en los otros simplemente por el amor de Dios. Algunas veces el compañerismo requiere confesar nuestras faltas, requiere confesar nuestros pecados. Esa es la realidad. Mientras que nosotros tratamos de desarrollar, ¿no? Una unidad de espíritu y mente. Permíteme, abre su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16. Simplemente te voy a dar un ejemplo. Aquí en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice esto, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, quiero que usted note aquí que aquí tenemos una frase, unos a otros, unos por otros, uno por los otros. Ahora, tú vas a notar una variación de esa frase, ¿no? Unos por otros, unos con otros, unos por los otros, etcétera, etcétera. Pero esto ocurre 100 veces, precisamente 100 veces en el Nuevo Testamento. 59 de esas 100 veces son verbos, cosas que tú y yo tenemos que hacer uno por los otros, ¿no? El compañerismo es uno de ellos que es primordial en la vida del creyente, en la vida del cristianismo. Aquellos que tratan de, vamos a decirlo así, que tratan de perturbar el compañerismo de los hermanos, practican un pecado que es detestado por Dios. Permíteme, abre su Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 19, por favor. Proverbios capítulo 6, versículo 19, dice, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios detesta eso. Eso debe estar muy alejado de nosotros en la iglesia. Lamentablemente no es. La gente le gusta en el chisme, el hablar sus mentiras, ¿no? Y eso se tiene que corregir lo más pronto posible en la iglesia. Los líderes, los pastores, tienen responsabilidad de instruir a la iglesia cómo es que ellos deben de solucionar estos asuntos. El compañerismo no es opcional, es necesario. Ahora, permíteme dar una ilustración de esto, ¿no? ¿Tú te recuerdas de la iglesia en Filipo?
Bueno, la iglesia en Filipo fue particularmente notada. Fue notada por su espíritu de compañerismo, pero la palabra de amonestación que Pablo dio a dos mujeres en la iglesia nos recuerda de cómo debemos constantemente trabajar para mantener el compañerismo. Mira, es fácil crear división. Es fácil encontrarse ofendido en la iglesia, etcétera. Eso es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. No lo somos. Nosotros siempre tenemos que estar velando, vigilando, porque esas cosas van a ocurrir. No se olvide que el pueblo nuestro salió del mundo y están adentro, entrando dentro de la iglesia. Y si tú entiendes eso, van a traer todos los malos hábitos, las mañas, las reacciones, como ellos se han acostumbrado en el mundo, y lo van a intentar de manifestar dentro de la iglesia. Tenemos que siempre estar, mira, vigilando. Permíteme darte un ejemplo. Había dos mujeres en la iglesia, en Filipos. Nada, la Biblia no nos explica a nosotros por qué o qué pasó, simplemente lo que sucedió. Hubo un desacuerdo, y este desacuerdo entre dos hermanas en la iglesia, escuche bien, que eran apreciadas y amadas por la iglesia, y ahora ellas dos, por razones X, se pelearon, ¿no? Y ahora la iglesia está potencialmente para el punto de dividirse porque las dos eran amadas y apreciadas. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Dice esto: así que, hermanos míos, amados y dice añorados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. O sea, estas son las dos hermanas. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ellas necesitaban ayuda. Pablo apela a otra persona en la iglesia: ayúdalos a ellos a solucionar sus diferencias, por favor, porque esto era potencialmente peligroso para la iglesia. Tú y yo no tenemos el lujo de permitir la división dentro de la iglesia. Tenemos que promover lo contrario, es el compañerismo. Ahora, ¿cómo aplicamos esta verdad? Hablamos de la explicación, ilustración, ahora llegamos a la aplicación. ¿Cómo que lo aplicamos? Bueno, el compañerismo es tan vital que no podemos vivir para Dios por nosotros mismos. Nosotros tenemos que vivir uno por los otros, ¿ves? Todos viviendo para el Señor, pero uno por los otros. Y mientras nosotros desarrollamos relaciones más profundas con otros, ¿no? Debemos de recordar que nosotros vinimos a resemblar a aquellos que quien tenemos compañerismo. Permíteme, mira lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 19. Ahora, en Mateo 18, 19 dice esto, dice: además os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, note bien, la iglesia tenemos la responsabilidad de promover esa unificación, esa unidad en el compañerismo. Ahora, la mayor parte, escuche bien, la mayor parte del crecimiento espiritual ocurre dentro del contexto del compañerismo, de la comunión unos con los otros, uno por los otros. Es la mayor parte. ¿Y por qué es eso? Porque después de recibir la instrucción de la palabra, ahora tenemos que aplicar la palabra, ahora tenemos que vivir la palabra. Permíteme una vez más en Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice esto. Filipenses 1, 27 dice: solamente comportaos. Mira lo que dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Escuche la voz del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Por favor, hable su Biblia en Romanos capítulo 6. Mira lo que dice. Y vamos a comenzar del versículo, permíteme, versículo 4. Romanos capítulo 6, del versículo 4. Y vamos a ojear nuestras Biblias aquí. Del versículo 4, permíteme, hasta versículo 10. Mira lo que dice. Por tanto, hemos sido sepultados con él
por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza, dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, mire, dice, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Y ya la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Por qué? Porque cuando Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. O sea, es importante entender que el compañerismo, ¿no?, es el pegamento. El compañerismo es lo que pone en práctica y en vivo, en color, ¿no? Lo que estamos siendo entrenado a través de nuestro pastor en el púlpito. Es importante captar eso. Tenemos que intencionalmente buscarnos, ayudarnos, fortalecernos, animarnos, etcétera, etcétera, etcétera. So, ahora vamos a llegar a punto número 5, o la quinta subdoctrina. La quinta subdoctrina de la iglesia es esto, el bautismo. El bautismo. Ahora, hay mucha discusión, hay muchos desacuerdos, hay muchos pleitos, hay un sinfín de cosas cuando se trata del bautismo, ¿no? Pero el bautismo es absolutamente sencillo, ¿no? Ahora, tú y yo lo complicamos. Y yo entiendo por qué lo complicamos, ¿no? So, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Romanos, capítulo 6, donde tenemos, y vamos a comenzar con la quinta subdoctrina de la iglesia, que es el bautismo. Dice aquí en Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, la palabra bautismo se deriva de un verbo. Es un verbo, ¿no?, que significa sumergir, identificarse con, ¿no? Ahora, tenemos aquí dos conceptos que van unidos, no se pueden separar. El bautismo es sumergir y ser, en el proceso de ser sumergido en las aguas, nos estamos identificando con algo más grande que nosotros, ¿no? El bautismo espiritual sucede cuando el nuevo creyente es unido con Cristo y su pueblo, ¿no? Y es identificado con Él en la muerte y sepultura y resurrección. Ahora, la primera parte del bautismo, ahora escuche bien porque hay dos facetas, dos fases, dos elementos al bautismo. Escuche bien. Y por favor, no confundirlo. El primer bautismo es cuando tú y yo nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Ahora, en ese momento que nacemos de nuevo, somos sumergidos en la muerte, en la vida y la resurrección del Señor Jesucristo y resucitado con Él y nacemos de nuevo. Esta es una obra espiritual. Esto es donde el Espíritu viene a colocarnos, ubicarnos, depositarnos dentro del cuerpo de Cristo en la familia de Dios. Ese es el primer bautismo que sucede con todos los verdaderos creyentes. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, mira lo que dice aquí en versículo 13. Versículo 13. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así es que tú y yo nacemos de nuevo y somos colocados dentro del cuerpo de Cristo. Ahora viene la segunda parte, que es el bautismo de agua. El bautismo de agua, donde tú y yo damos testimonio públicamente que nuestra vida está ahora en Cristo.
fuimos sepultados con Él en la muerte y resucitamos con Él en la vida. Mira lo que dice. Ahora, el bautismo de agua, ¿no? Debe ser practicado. Debe ser practicado por cada cristiano después de su conversión. Y por eso muchas veces esto es llamado, ¿ves? El primer paso de la fe. Así mucha gente lo nombra, el primer paso de la fe, ¿no? Existen muchas razones por las cuales todo cristiano debe ser bautizado, pero tal vez el ejemplo de Cristo es el más predominante. Ahora, el bautismo en agua es el acto. ¿Qué es un acto? Es el acto de sumergir al nuevo creyente en agua como testimonio que él ha experimentado la realidad de la experiencia de la conversión que ha sido convertido en su corazón. El acto no debe ser igualado a la salvación, porque no es. Es algo simbólico, es algo representando que Él sí murió al pecado y resucitó con Cristo. Pero el bautismo no es salvación. Es la manifestación pública de un testimonio que él o ella ha sido salvos. Ahora, ilustrando esto, Pablo le recuerda a los romanos del significado simbólico del bautismo. Ahora, Pablo toma el tiempo de explicar cuál es el significado simbólico del bautismo. Primero, esto representa redención, mostrando el evangelio. Una vez más, regresamos a Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor, y mira lo que dice. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en la nueva vida, ¿no? La segunda cosa es que el bautismo representa nuestra esperanza en una futura resurrección. Permíteme el siguiente versículo, aquí Romanos capítulo 6, versículo 5, mira lo que dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ser sumergido, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y por último, el bautismo significa nuestra nueva vida. Lo que dice en el siguiente versículo, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que aplicar esto? Bueno, la aplicación es sencilla, es muy sencilla, ¿no? Cada creyente debe ser bautizado. Esto no es opcional. Cada creyente debe ser bautizado, pero únicamente por su propia decisión. Tú no puedes forzar, tú no puedes manipular a una persona. Si no nace de ellos de bautizarse, algo está mal. Por favor, dejemos el paquete de juegos que nosotros tenemos que, bueno, voy a esperar 6 meses, voy a esperar 8 meses, voy a esperar 1 año para que fulana pueden asistir a mi culto de bautismo. No, mira, yo entiendo las buenas intenciones, yo la entiendo y lo comprendo, pero usted está afuera de orden. El bautismo es un acto de obediencia a Cristo inmediatamente después de entregar su alma, su corazón a Cristo. Esto no es un show, no es una ceremonia religiosa para impresionar absolutamente nada, y tampoco el bautismo es un evento de evangelismo que ojalá que existe la posibilidad que cuando lleguen mis familiares ellos se van a convertir cuando me vean que yo soy bautizado. Vos estás demasiado equivocado. Yo entiendo las buenas intenciones, por favor, no me vaya a malinterpretar aquí. Yo entiendo las buenas intenciones, pero el bautismo es algo que tú tienes que obedecer inmediatamente. Y por más tiempo que tú lo detienes, tú vas endureciendo tu corazón, porque estás utilizando razones que no son bíblicas. Quizás son razones políticas, son razones de la familia, son razones de cualquier otra cosa, pero no son razones bíblicas. Permíteme, mira lo que dice en Mateo capítulo 3, por favor, abre su Biblia en Mateo capítulo 3. En versículo 6 dice, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Cuando Juan el Bautista predicó, ellos se convirtieron e inmediatamente se bautizaron. Aquí no hay
donde le damos una cita para que toda la familia pueda asistir. Esto es algo inmediatamente, esto es algo con usted y con el Señor. Por favor, regresemos a Romanos capítulo 6. Ahora, quiero que lo vea conmigo. Una vez más. ¿Ves? Yo no te tengo que convencer de nada. Solamente te leo lo que dice la Biblia. Ahora tú acepta o rechaza. En Romanos capítulo 6 dice esto, en versículo 4 hasta el 10 dice otra vez. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. ¿Para qué? Para muerte. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, dice, ya la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Ahora, el último versículo, ahora le quiero abrir, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Y en 1 Corintios capítulo 11, que lo vea conmigo en versículo 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es como la cena del Señor. Ahora quiero que te quede ahí. El bautismo es un acto inmediatamente después de conversión. La segunda cosa que un creyente debe hacer es participar en la cena del Señor. Participar en la cena del Señor. Ahora, escúcheme bien. Bíblicamente, vamos a hacerlo así. Bíblicamente, uno es salvo, convertido, y luego segundo, el orden divino debe ser el bautismo, ¿me entiende? Ahora, por razones eclesiásticas, por razones culturales, por un sinfín de otras razones, esto es lo que sucede muchas veces. La iglesia no está preparada para bautizar a alguien por X razón. Y esta no es la culpa de la persona. Ellos son nacidos de nuevo. Pero ellos tienen que participar en dos ordenanzas. La primera es el bautismo de agua. Pero como no le proveen la oportunidad de bautizarse, y no importa la razón, viene la segunda ordenanza y este es número 6, la cena del Señor o la Santa Cena. La cena del Señor o la Santa Cena. Ahora, escuche bien la Santa Cena. Ahí, en ese mismo versículo con cual terminamos, es el cual que vamos a comenzar. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, dice, por tanto, cuando os reunéis, esto ya no es comer la cena del Señor. Mira, vamos a explicar. Primeramente, la Santa Cena o la Cena del Señor es un símbolo distintivo de la adoración cristiana instituida por el Señor, ¿ves?, en la víspera de su muerte, siendo un partimiento espiritual del pan y de los frutos de la vid. Esa es la Santa Cena. Ahora, estos elementos, ¿no?, son, ¿cómo lo digo? Estos elementos son presentados como una expresión de agradecimiento del sacrificio de Cristo tomado en compañerismo con Él y también de los unos con los otros. Este es un recordatorio conducido en recuerdo en la muerte expiatoria de Cristo, anticipando su regreso a la tierra. Esta es la Santa Cena. Esto no es una sugerencia, esta es una ordenanza. Los dos símbolos de esta ordenanza son el pan representando el cuerpo quebrantado de Cristo y la copa representando su sangre derramada por nuestros pecados. Ahora, los cristianos están divididos entre que si la cena debe ser abierta o cerrada. Debe ser abierta o cerrada. Bueno, y hay un sinfín de argumentos ahora, pero yo no encuentro los argumentos en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿cómo digo?
Los argumentos principales, ¿no? Apoyando la comunión abierta es que esta es la cena del Señor y no una ceremonia de una denominación religiosa en particular, ¿no? Ahora, aquellos que creen que la cena debe ser restringida argumentan que la iglesia no debe permitir a una persona comer indignamente, ya que esto traerá juicio sobre su propia cabeza. Ahora, vamos a leerlo, mira lo que dice la Biblia, por favor. En este mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 11, mira lo que dice versículo 27, 28, 29 y 30. Mira lo que dice aquí, dice 1 Corintios capítulo 11, de versículo 27 y 30, dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignadamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y también y muchos que duermen. Ahora, aquí tenemos lo que muchas veces se usa dos términos. La comunión cercana, no cerrada. La comunión cercana, no cerrada, ¿no? Es un, como digo, es un atento de hacer lo mejor para los dos lados. Aunque el simbolismo de los elementos claramente representa la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el cual es el mismo reconocimiento del creyente acerca de su experiencia de salvación. So, la gente trata de negociar y simplemente para que los demás no se sienten mal. Un momentito. El bautismo de agua es para el creyente. La Santa Cena es para el creyente, con todo respeto. Ahora, es la responsabilidad de los padres educar a sus hijos que no son salvos. Usted no participa en la Santa Cena. Es la responsabilidad de los creyentes educar a sus familiares. Usted no participa de la Santa Cena porque no eres un creyente. Punto. Esto no es complicado. Es emocionalmente complicado por la política de la familia, pero no por la política de la iglesia. Vamos a ilustrar esto. Dios, no Eddie Ildefonso, Dios juzgó a varios cristianos de Corinto con enfermedades y muerte por su falta de observar apropiadamente esta ordenanza. Está claro. Y la Biblia dice que muchos durmieron. La palabra ahí es que fallecieron, murieron. Ahora, yo no voy a cambiar eso. ¿Cómo es que debemos nosotros aplicar esta verdad? Mira, todo creyente debe usar la Santa Cena o la Cena del Señor para examinar su propio progreso espiritual. Señor, ¿cómo es que yo estoy caminando contigo? ¿Ando bien? ¿Ando mal? Y también examinar mis actitudes antes de tomarlas. Señor, ¿cuál es mi actitud así tu persona? ¿Te estoy representando bien o ando mal? Mira lo que dice en Mateo capítulo 26, por favor. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26. Y en Mateo capítulo 26, quiero que lo vea conmigo en versículo 26. 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Yo no veo aquí nada que es de sugerencia. Esto es obligatorio de parte del creyente verdadero. Ahora, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, por favor. Y quiero que lo vea conmigo, por favor. Vamos a comenzar en versículo 20. Y mira lo que dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Y vamos a leerlo en su contexto, versículo 20 hasta 34. Versículo 21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pase hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿O qué os diré? ¿Os alabaré en esto o no os alabaré? Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan.
Y después de dar gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Por qué? Versículo 26. Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta el que Él venga. De manera que el que coma pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces como el pan y bebe la copa. Esta es la parte importante de examinarse uno mismo. ¿Por qué? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos murieron. Pero si no juzgaremos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ahora mira, pero si nos juzgaremos, si tomamos el tema, no vamos a ser juzgados. Versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vayan. Ahora, eso tenemos que entender que la Santa Cena es algo obligatorio para aquellos que son verdaderos creyentes.